tardes y buenas noches, dependiendo del lugar donde estén. Acá acuñando una frase muy usada por nuestra escuela. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es nuestra presentación, nuestro webinar, donde vamos a conversar un poquito con ustedes, contarles un poco sobre zona de confort y su relación con la migración. Mi nombre es Estela Bancalari y es un placer para mí comenzar con este encuentro web. Ojalá sea disfrutable para todos. Bueno, yo también. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sandra. Vamos a compartir algunas ideas que han surgido a raíz de conversaciones que hemos tenido Estela y yo en lo que va el curso de coaching. Y bueno, esperemos que sea de su agrado y que podamos construir algún aprendizaje de esta presentación. Bueno, bienvenido. Bien, entonces podemos empezar con la primera diapositiva para darle inicio a trabajar un poquito sobre el concepto de zona de confort, que es un concepto que está bastante en boga, se puede decir, que implica, como ponemos aquí, un espacio psicofísico en el que se encuentra una persona en un momento y contexto dado, en relación a sus aprendizajes y desarrollo. Decíamos que la zona de confort, de repente cuando lo hablábamos antes de comenzar a leer y a estudiar sobre esto, teníamos como la idea de que la zona de confort implicaba ese lugar donde todo lo conocido, aprendizajes, experiencias y tal, nos daban un espacio de seguridad y pareciera que de allí no era necesario salir, porque era como un lugar deseado, ¿no? Zona de confort. Luego comenzamos a ver que en realidad la zona de confort como tal no siempre es, en términos de alcanzar objetivos o de nuevos aprendizajes, no siempre termina siendo útil y puede que en realidad sea una zona, una delimitación estrecha en relación a las nuevas opciones de respuesta que yo necesito para integrarme al medio. Se puede dar en procesos de crecimiento naturales y también en momentos de la vida donde de repente tengo un objetivo y soy consciente de que ese espacio psicofísico está quedándome chico, digamos, en relación a lo que necesito para alcanzar una meta. Dentro de la zona de confort tenemos nuestras experiencias, las personas conocidas y cómo las percibimos, nuestras habilidades, nuestros comportamientos, las creencias que tenemos respecto al mundo, a nosotros mismos, los valores con los que nos manejamos. Y ese espacio, ¿sí? Puede que mismo así, con esas creencias y esos valores, llegado un momento necesite modificarse. Entonces, vemos como también la idea de zona de confort en un momento necesita modificarse y hay una diferencia entre expandir la zona de confort y salir de la zona de confort, que escuchamos en varios, por ejemplo, videos motivacionales, ¿no? Esto de la idea de salir de la zona de confort, y creemos que allí reside una diferencia clave, que es lindo poder compartir con ustedes lo que hemos pensado al respecto. Quizá la idea de salir de la zona de confort pareciera que tiene que ver con la idea de dejar atrás lo que hemos construido, ese lugar de seguridad y de crecimiento que nos hace las personas que somos, en búsqueda de nuevos aprendizajes. Y la idea de salir tiene que ver con eso. Allí puedo encontrarme con, también está nombrado en los medios hoy, con la zona de aprendizaje o con la zona mágica, que es la que me da, bueno, como resultado lograr eso que yo esperaba al salir, o también con la zona de pánico. Es decir, que el proceso de desarraigo, de salir de un lugar de comodidad e implicarme en otro, puede generar también procesos de ansiedad y de estrés. Entonces estuvimos viendo cómo la idea de expandir la zona de confort pareciera ser más amigable en términos de procesos de desarrollo y de aprendizaje. Expandir la zona de confort implicaría conservar la base estructural, ¿sí?, con la que estoy, como para poder transportarme y salir hacia nuevos aprendizajes. Mismo así, hemos visto que el uso del término de manera indiscriminada, como
es necesario salir de la zona de confort, nada crece dentro de la zona de confort, también tiene sus reparos. Es decir, vimos que existen ciertos autores que hacen unas críticas muy constructivas respecto al uso de este término, y con esto le doy la palabra a mi compañera Sandra, que les va a contar un poquito por dónde anduvimos respecto a eso. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Ajá, ahora vamos como dijo Estela, con las críticas. Encontramos en la literatura algunos autores que hacen referencia a las críticas de este concepto. Pero más que la crítica, es como al concepto como tal, es una crítica al uso que se le ha dado al concepto de zona de confort al momento de aplicarlo en algún contexto de ayuda, ¿sí? Por ejemplo, una de las críticas que mencionan es acerca del elevado monto de ansiedad que puede experimentar una persona al verse presionado, digamos, bajo la consigna de que hay que salir de la zona de confort. Hay ciertas personas para quienes salir de su momento, de su estado natural de tranquilidad puede representar una angustia muy grande, y eso muchas veces está ligado a las características de personalidad. Es decir, hay quienes tienen como una tendencia, una inclinación a aventurarse más en la vida, personas que son más flexibles, que están como más en búsqueda del riesgo, y esas personas pueden ver la invitación a salir de la zona de confort como un reto agradable, como algo motivante. Pero hay personas que pueden sentirse muy angustiadas frente a una invitación como esa, o el darse cuenta de que el estar en la zona de confort es algo negativo y que hay que salir de allí. Entonces muchas veces hay que conocer la historia personal de quién es el que está frente a nosotros al momento de nosotros hablar del término de zona de confort, porque hay quienes pueden vivenciar esto de manera amena, de manera motivante, pero hay quienes pueden sentir un grado de ansiedad muy, muy elevado. Entonces una crítica tiene que ver con eso. Otra tiene que ver con lo que estaba hablando Estela acerca de la expansión de la zona de confort. ¿Por qué? Muchas veces uno quiere invitar a la persona a que se atreva a hacer algunos cambios en su zona de confort, diciéndole que ese cambio no va a hacer que desaparezca la zona de confort en la que está. Y eso puede decirse que hasta cierto punto es mentira. ¿Por qué? Porque a veces los cambios que la persona tiene que hacer para salir de ese lugar en el que está son bastante drásticos. Y la vivencia subjetiva que puede tener una persona de qué es lo que está viviendo en un momento dado y cómo va a cambiar su vida, te hace sentir que tu zona de confort previa ha desaparecido. Entonces, la invitación a decir, sal de tu zona de confort, porque lo que vas a vivir es nuevo, pero tranquila, que lo que está antes de lo que vas a vivenciar como novedoso va a estar intacto, puede ser hasta cierto punto mentira, porque cambia la manera en que tú percibes un estado personal previo. Es decir, en un momento en que yo me atrevo a cambiar de trabajo o a irme del país, mi vivencia acerca de cómo yo vivía en el país va a cambiar, y mi relación con algunos elementos, ya metiendo un poquito con el tema de migración, pero vinculándolo ya de una vez, va a cambiar. Mi relación con muchas de las cosas que yo experimentaba en mi país va a cambiar, y no necesariamente va a ser lo mismo que yo voy a conseguir cuando yo regrese. Otra crítica que se hace tiene que ver con lo que dice ahí en la presentación, causas psicosociales. ¿Qué pasa con eso? Si yo hago mucho énfasis en la idea de salir del espacio en el que yo me siento cómodo, yo podría estar minimizando algunas percepciones que yo tengo acerca del contexto que me rodea. Es decir, hay causas psicosociales, hay contextos políticos, económicos, sociales que van más allá de mi situación personal y que pueden dificultar el que yo salga de mi zona de confort. Es decir, muchas veces el concepto, desde un punto de vista crítico, puede minimizar estas explicaciones, digamos, estas causas de mi entorno, que de cierta manera van a retrasar el que yo pueda alcanzar mis objetivos. Y a veces es difícil explicarle a alguien, por ejemplo, que no ha vivido en Venezuela, vamos a suponer, en los últimos años, cómo algunas situaciones que se pueden resolver de una manera tan sencilla en otros lugares, en mi país cuesta un mundo resolverlas. Y a veces es difícil transmitirle a una persona que no conoce esa situación
y que esa persona no diga, ya va, pero a mí me parece que tú estás como generalizando, tú estás exagerando un poco, realmente es tan difícil salir a conseguir una medicina, realmente tú hiciste todos tus esfuerzos para tú conseguir ese recurso que no consigues para terminar de operarte o para terminar de construir esto, y en verdad sí, es decir, hay una realidad psicosocial que también está allí y que no puede olvidarse cuando estamos hablando de la zona de confort. ¿Sí? Otro elemento es la culpa. A veces presionados por el mensaje de la zona de confort, bueno, tú estás allí en tu zona de confort y tú no has cambiado nada en tu vida porque tú no has querido hacer nada. Eso puede acrecentar los sentimientos de culpa y de vergüenza en una persona que de pronto puede sentir que hay demasiada responsabilidad de su parte y hay algo que en verdad está dejando de hacer para cambiar algo en su entorno. Entonces, a veces los sentimientos pueden acentuarse muy negativamente si estamos, digamos, desde esta visión particular de lo que es la zona de confort. Y cuando hablan del individualismo, en las críticas, se hace referencia a que pareciera ser un concepto que hace mucho énfasis en la capacidad individual de una persona sin tomar en cuenta las redes de apoyo, sin tomar en cuenta lo que puede construir para salir de esta zona de confort. Y en verdad, muchas veces, el problema incluso de una persona que la lleva a cuestionarse su zona de confort tiene que ver con querer buscar más apoyo. Es decir, no se puede hablar de la zona de confort únicamente desde lo que tú puedes hacer como individuo, sino que hay que tomar en cuenta otros puentes que tú puedes construir, o sea, la importancia de las redes de apoyo, del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, y eso muchas veces se puede perder de vista cuando hablamos de la zona de confort por este énfasis tan individual. Bien, podríamos pasar a la siguiente diapo. ¿Te parece, Sandra? Sí, recordaba otra cosa que es como más teórica, pero quería como mencionarla, porque la verdad es breve, no me voy muy por la teoría, pero que no está en las diapositivas, porque recuerdo que no era tan importante en ese momento, pero me gustaría mencionarla, que tiene que ver con que cuando se creó este concepto de la zona de confort, se estaba hablando de una manera de describir un estado de una persona en un momento dado. Muy bien. Sin embargo, de allí muchas personas han tomado la idea de cómo transformar esa zona de confort. Es decir, la zona de confort es un concepto descriptivo, no es una teoría de aprendizaje. O sea, como tal, hablar de la zona de confort y ver las maneras de salir de allí son creaciones de la persona que lo está utilizando, pero no existen teorías de aprendizaje que se arrojen, que se deriven de la zona de confort. Obviamente están las teorías de Piaget, de Vygotsky, que hablan de la zona de confort, pero en otros ámbitos de la psicología, ¿sí? Entonces, es un concepto bien teórico que se le ha dado múltiples usos y bueno, quería era como reflejar eso, como los riesgos. Sí. Bien, y sobre eso también decir que por ende, al ser un término, o sea, un concepto descriptivo de un estado, ¿no? En sí mismo no es ni positivo ni negativo, o sea, la zona de confort no debería adquirir, desde nuestro punto de vista y a partir de todo esto, no debería adquirir una connotación negativa o positiva, sino la descripción de un estado que puede ser, en términos personales, útil o inútil en relación a mi objetivo actual, ¿sí? A qué estoy deseando y cómo puedo transformarlo. Entonces también, que esto también, una de las cosas que habíamos conversado previo a la web. Y bueno, y siguiendo con la idea esta de las críticas en relación a su uso, nosotros consideramos que en el coaching de excelencia, que es lo que nosotros estamos, hacia donde estamos apuntando con esta formación, es necesario, como comentaba recién Sandra, tener en cuenta, sin lugar a dudas, la historia de la persona y cómo es que vive el proceso ese de desplazarse, diciéndolo así de alguna manera, hacia lo que desea, ¿sí? Llevándolo desde ya también al proceso migratorio. ¿Qué sucede más allá de que yo esté en un proceso migratorio voluntario? ¿Sí? Porque existen de muchas índoles, proceso migratorio voluntario. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando a pesar de que la promesa de nuevos horizontes y de mejorar mi calidad de vida, por ejemplo, está, de todas maneras se presenta el miedo?
cómo hacer, por ejemplo, en un proceso de coaching de excelencia, procesar eso sin que sea un coaching del tipo motivacional, dale que vos podés, vos tenés todo para hacerlo, sin tener en cuenta, por ejemplo, el factor del miedo, que como ponemos acá en la presentación, nos está informando de algo, ¿sí? Porque tenemos una fuerza de preservación, además de la fuerza de cambio. Entonces, bueno, ¿para qué se presenta el miedo? ¿Sí? ¿Qué nos falta para poder dar el paso? O sea, tener en cuenta que no es solamente dale que podés, sino preparar la plataforma personal para que eso suceda. ¿Qué te falta para ir hacia eso que querés, a ese país, por ejemplo, que estás pensando irte? ¿De qué manera podés extender esa zona de confort para estar de alguna manera también cómodo, sin tener riesgos excesivos en ese proceso? Es decir, qué cosas tenés que tener en cuenta, yo le llamo como la valijita SOS, ¿no? O sea, ¿qué voy a llevar para poder trasladarme y prever ese camino? ¿Qué personas nos pueden ayudar? Considero que desarrollar la habilidad de saber pedir ayuda, de contar con soporte, con esta red de contención, es una habilidad necesaria y creo que tiene que formar parte de un proceso de coaching también, en este caso, en caso de presentarse, por ejemplo, el miedo. En oposición a esto que veíamos como del uso del concepto que genera a veces una cuestión como individualista de vos podés solo, todos tenemos todo, entonces solo podés. Bueno, solo podés desarrollar también la habilidad de contar con una red de contención. Así que bueno, veíamos cómo en verdad todas estas críticas que se ven respecto al uso indiscriminado, por llamarlo de una manera, del concepto, pueden allanarse si practicamos un coaching responsable, ¿sí? Un coaching serio, de excelencia, que tenga en cuenta esto. De lo contrario, creo que incurrimos en la falta de ética, por decirlo de alguna manera, que puede estar basada así en la ignorancia, muchas veces, o en el entusiasmo, ese entusiasmo que a veces es como en vano, porque es un entusiasmo que se pincha, como un globo que se pincha antes de que pueda volar, ¿sí? Entonces, bueno, si te parece, Sandra, vamos a entrarle un poquito más al tema de migración y cómo le hacemos. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapo, por favor. Ok. Bueno, el término de migración obviamente es bastante amplio y no queremos como explayarnos mucho en este punto. Vamos a dar una definición y queremos enmarcarlo dentro de lo que sería la migración por causas voluntarias. Es decir, personas que deciden irse a otro país como una decisión tomada sin que haya ocurrido, es decir, a voluntad, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, la migración se entiende como un proceso de desarraigo en la trama del tiempo psíquico que implica una discontinuidad en la vida de las personas, ¿sí? Creo que el concepto por sí mismo habla de desarraigo y de discontinuidad, que son dos palabras significativas y que ya de por sí generan múltiples movimientos en la esfera emocional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir de ese ejemplo. Bien. Entonces, de nuevo, repito, sin explayarnos demasiado en esto, sí, vamos a decir que la migración es una capacidad que nos caracteriza a la especie humana también y que le ha dado también mucho sentido y éxito a la evolución de nuestra especie. Es decir, que a lo largo de la historia, nosotros como seres humanos nos hemos trasladado por el planeta en búsqueda de nuevos horizontes, por llamarlo de alguna manera, con diferentes fines. Las migraciones nómadas, los éxodos, los peregrinajes, o sea, tenemos variados. Lo que sí es común a las migraciones, ¿sí? Es que como tiene este proceso de desarraigo que decíamos, y este corte espacio-temporal, hay que tener en cuenta que, haciendo una analogía con salir de la zona de confort, ¿no? Salir del país implica un proceso, ¿sí?, de quizá confusión. Por eso ponemos el mito de Babel,
para ilustrar un poquito la idea esta del mito de construir una torre, una ciudad y una torre que conecte a la tierra con el cielo, es decir, ir hacia un lugar donde podríamos encontrarnos con los dioses, y desde allí recibir, como el mito lo dice, la respuesta de Yahvé, de Dios, que ante esa arrogancia, por decirlo así, decide crear las diferentes lenguas y esparcir a los hombres por la tierra, generando confusión entre ellos porque hasta el momento hablaban el mismo idioma. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta cuestión de querer ir con toda la esperanza de lograr eso que estoy buscando, existe un momento donde me encuentro, no solo a nivel de la lengua, pero sí vamos a ponerlo ahora como ejemplo la lengua, en un estado de confusión, porque hacia dónde estoy llegando, por más que sea el mismo idioma, ¿sí? Existen infinidad de detalles que de repente no tenía en cuenta y que me generan un estado de confusión, en mayor o menor medida. Creo que todas las personas que hemos emigrado podemos reconocer en ese proceso instancias de readaptación que decimos acá, una readaptación necesaria al nuevo espacio, y que en el mejor de los casos lo vivo con flexibilidad y es ameno, como decía Sandra hoy, pero que en la mayoría de los casos sí implica, ¿sí?, un movimiento estresante, consciente o inconscientemente, porque hay un estado de confusión. A veces cambia la lengua, como decíamos hoy, cambian las costumbres, entonces, inclusive, cuando usamos el concepto de salir de la zona de confort o expandir, llevándolo de nuevo a la analogía de salir de mi país y dejar todo atrás y empezar de cero, o creer que me voy a otro país y traigo conmigo todas las costumbres y tal, mismo así en cualquiera de los casos, aunque el relato de repente de expandir parece más simpático, como decía Sandra hoy, hablando de las críticas, implica de todas maneras un estado de readaptación que no siempre es del todo feliz. Que no quiere decir que sea dramático, pero sí hay que tenerlo en cuenta. No sé si querés agregar algo, Sandra. No, está bien. Creo que allí... Creo que pasamos a la siguiente diapo. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de los ejemplos en el área social de lo que significaría salir o no salir de la zona de confort estando en un país nuevo. En el ámbito social, por ejemplo, vemos el tema de las nuevas relaciones que tenemos que entablar obligatoriamente en el lugar al que nos vamos, ¿no? No solamente, como decía Estela, porque es necesario crear redes de apoyo, digamos, y eso nos damos cuenta sobre todo cuando salimos de nuestro país de origen, sino porque es imposible, somos seres gregarios y es imposible que en un lugar nuevo no tengamos la necesidad ni siquiera por simpatía, sino para elaborar y construir una vida nueva en otro lugar es necesario vincular. ¿Qué pasa? Muchas veces pensamos que si nos vamos de nuestro país salimos de la zona de confort, ok, pero muchas veces sin darnos cuenta, aún estando en el lugar nuevo, en el país nuevo, seguimos estando dentro de una zona de confort cuando tratamos de establecer algún tipo de relación. ¿A qué nos referimos con esto? Esa tendencia que a veces tienen las personas cuando llegan a un lugar nuevo de vincularse con personas de su misma nacionalidad o personas que hablen su mismo idioma o que compartan sus mismos modismos culturales, sus mismos elementos desde el punto de vista social. Muchas veces nos sentimos más a gusto ubicando, o sea, incluso físicamente, incluso tenemos como la percepción más alerta de, a ver, esta persona, en mi caso, parece venezolana, o esta persona parece latina, y eso nos da como cierto atractivo y nos invita como a acercarnos a esas personas de una manera llamativa, incluso más que con personas del nuevo lugar. Entonces esto significa que aún estando en el nuevo lugar, en el nuevo país,
Mi zona de confort, que podría ser mi identidad cultural, me lleva a vincularme socialmente, incluso a veces amorosamente, en términos de pareja, con quienes yo comparto mi identidad cultural. Y esto hasta cierto punto podría tratar de mantenerme en la misma zona de confort en la que yo llegué. Es decir, si hay una resistencia en mi persona en crear vínculos nuevos con personas del lugar con el que yo estoy, en el que yo estoy ahora, de alguna manera yo tengo temor de salir de mi zona de confort. ¿Ven lo que estoy tratando de decirles? Es decir, puedo estar en otro país y me quiero vincular con personas que hablen lo mismo que yo y que quieran comer arepas y que quieran hacer fiestas el fin de semana. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la dificultad que yo puedo tener en un inicio de entablar relaciones con personas que son completamente distintas a mí, si ese es el reto al que yo me estoy enfrentando? Bueno, muchas veces las personas cuando se van de su país tienen esta tendencia a buscar personas que sean cercanas culturalmente para entablar relaciones. En un principio, eso puede ser muy amortiguador y muy contenedor en el momento en que uno llega a un lugar. Sin embargo, uno no puede cerrar las puertas a las nuevas relaciones, a las relaciones que se van a presentar en el nuevo lugar de origen, porque si no, esto va a dificultar mucho la adaptación al nuevo país. Colocábamos las redes sociales. ¿Por qué? Porque es una cosa que hemos observado, lo hablábamos Estel y yo, y es que hoy en día, a través de las redes sociales, tenemos un contacto muy frecuente y muy, digamos, a la mano con las personas de nuestro país de origen. Y hay quienes incluso pueden preferir quedarse chateando por WhatsApp en su casa o teniendo una cita por Skype con personas de su país de origen, en vez de salir y atreverse a enfrentar el reto de lo que es hablar en otro idioma, invitar a alguien a algún lugar sin saber cuáles son los lugares en los que suelen frecuentar las personas de mi edad en el lugar nuevo. Y eso también forma parte de querer estar todavía en la zona de confort. Es decir, si uno se va de un país y uno espera que las relaciones sociales a distancia evolucionen de manera sana, uno tiene que priorizar hasta qué punto para mí es más o menos importante o más o menos beneficioso quedarme en la casa chateando con mis amigos que están todavía en mi país de origen versus atreverme a salir a conocer gente nueva en donde yo estoy. ¿Sí? Es decir, las relaciones se tienen que resignificar y las relaciones tienen que evolucionar a distancia. Es decir, tú puedes encontrar otras maneras de relacionarte, pero el vínculo a través de las redes sociales con las personas digamos, de toda tu vida con las que tú te has vinculado, no puede ser la prioridad si tú estás yendo a un país nuevo y estás tratando de hacer una vida nueva en un lugar diferente, ¿sí? Y eso muchas veces lo podemos observar. Y es un ejemplo de lo que significa estar dentro de tu zona de confort aún, estando en un país nuevo donde todo el mundo puede imaginarse, no, fulanito se fue del país y ya debe tener amigos nuevos, una vida nueva y se olvidó de nosotros, cuando eso no es así necesariamente. O sea, tengo miles de ejemplos de personas que están en un país nuevo y se vinculan casi exclusivamente y en la mayoría de sus contactos durante el día son con personas de su país de origen a través de las redes sociales y a través de todas las maneras de comunicarse hoy en día. Y eso en algún momento podría llegar a representar un problema, ¿sí? En cuanto al término de lo que sería la zona de confort. A ver. Sí. Y también veíamos cómo en algunos aspectos sí salir de la zona de confort pareciera que no es una opción, no es que yo pueda o elija. Por ejemplo, no en todas las personas, pero sí en muchas, la diferencia con el idioma, ¿sí? Mismo si fuera el mismo idioma, los modismos del idioma representan, no es una alternativa, sí o sí debo generar una readaptación para poder comunicarme. Quizá puedo estar todo el día hablando con mi familia y amigos de mi país, pero cuando salgo a la ciudad, al espacio donde esté, y pretendo entablar cualquier tipo de vínculo, así sea el más simple como ir a comprar algo, requiere salir de ese lugar en donde estaba y generar ese espacio de aprendizaje, de usar el idioma que quizás yo ya lo había aprendido en mi país, pero usarlo in situ, con los gestos que tienen que ver, que acompañan el hecho de que te comprendan, y eso realmente muchas veces implica una lucha interior, porque nosotros, si bien estamos
supónganse el mejor de los casos, muy bien recibidos en el país hacia donde migramos. Pero tener que usar tal o cual término, ¿sí?, para sustituir aquello que para mí es tan natural y que forma parte de mi identidad, es un momento de lucha. Por ejemplo, en mi caso, cuando vivía en México, no era lo mismo decir, yo qué sé, qué bueno, qué lindo, a usar el término qué chido que usaban los jóvenes en esa época. Para mí, chido no me sonaba. Por dar un ejemplo, y así muchos que son de cosas que de repente son mucho más importantes. Y ese lugar, ¿sí?, no me quedó otra opción, porque para poder relacionarme con mis compañeros, para entablar empatía, ¿sí?, para poder poco a poco ir acomodándome al espacio y que fuera más fácil comunicarme, no tener que hacer una traducción constante, comencé a adquirir términos que sin duda luego pasé nuevamente a la zona de confort, pero sí hubo un momento que podría decirse que no era una opción, ¿tá?, para poder comunicarme. Lo mismo lo vemos en algunos casos que tienen que ver con la profesión. De repente en el país de origen nos dedicamos a algo, profesión u oficio. Y cuando nos vamos, lo que nos encontramos es que quizá no hay espacio para esa profesión. Quizá nos fuimos voluntariamente, sí, pero por motivos, yo qué sé, mejorar nuestros ingresos en términos de dinero. ¿Tá? Pero capaz que yo estudié medicina, como es como un caso muy cliché, y cuando llego a ese país, trabajo conduciendo un coche de servicio, por ejemplo, un taxi, que es medio cliché, pero creo que es algo que ejemplifica bien lo que quiero decir. Entonces, muchas veces ese movimiento que puede tener que ver con términos de estatus, si yo migré, no me queda otra, es un movimiento que sí o sí sucede. No es opcional porque eh, no hay cabida para lo que yo traía en ese aspecto. Y otra cosa que nos parece así como súper importante y que en mi caso particular fue algo bastante fuerte, es el tema de la gastronomía o las costumbres culinarias. De repente no encontrás en el país a donde llegás los elementos para hacer lo que te gustaba comer, por ejemplo, y que para ti era totalmente habitual. Pero además, ponele que no solo no encontrás, yo no sabía cocinarlo, porque no lo necesitaba cocinar, porque lo hacía mi madre o porque lo compraba en el mercado hecho, y me encuentro con la situación de que sí o sí, eso no está. Entonces, hay un registro de sabores, de aromas, de la significación de la comida en relación a los vínculos, a la familia, como decía Sandra, a la fiesta del fin de semana, que no está. Y entonces ahí realmente se siente un movimiento y no es una opción porque no hay. Y a veces hasta hacemos el esfuerzo en esto de la dificultad de salir de la zona de confort, ¿no? Hacemos un esfuerzo por ir a cierto mercado especial donde sí hay la harina para las arepas o sí hay tal cosa, y te das cuenta que no sabe igual. Simplemente no sabe igual, es parecido porque ya no está. Entonces implica adaptarse o investigar en nuevos sabores, nuevos aromas, nuevas costumbres, y no hay chance en ese aspecto. Entonces, bueno, decíamos nosotros que comprender que esos procesos de los más cotidianos a los más complejos implican, en la mayoría de los casos, situaciones a tener en cuenta, a cuidar, a conservar, cómo es ese proceso de cambio, cómo es ese proceso de transformación, cómo es salir de la zona de confort cuando estamos migrando, y de qué manera, si va a ser más gradual, decíamos hoy, coaching en cuentagotas, ¿no? Cómo acompañar eso de manera responsable y tener en cuenta que algo que pareciera tan simple y optimista también es complejo y bueno, y que tiene esto de transformarlo en algo que valga la pena. Entonces, si te parece, Sandra, pasamos a la siguiente diapo Sí. para ir redondeando. Sí, bueno, ya un poco como para cerrar, queríamos como transmitir la idea de que la migración exitosa requiere una gran cantidad de ajustes,
desde el punto de vista personal, y para hacer estos ajustes es necesario hacer un balance como decía Estela. Lo que traigo en mi maleta o en mi valija es esto. ¿Cuánto estoy dispuesta a negociar de sacar de esta valija, de meter cosas nuevas en la valija, en la maleta? ¿Cuánto estoy dispuesta a negociar? Es decir, se requiere bastante flexibilidad y es un proceso que el tiempo es bastante personal, pero como todo proceso tiene unas etapas, es un proceso que implica duelo y los tiempos son personales, se ha escrito al respecto, pero los tiempos son muy personales. Incluso hay momentos en los que se va hacia adelante y hacia atrás, eso es normal, y las etapas se solapan, eso es normal. Y el duelo puede comenzar desde antes de irme a ese lugar y ya ir considerando, teniendo la expectativa de qué tengo que cambiar de mí para ajustarme, versus el proceso en el que yo lo comienzo, incluso un mes después de estar en el lugar nuevo. Hay gente que llega, se muda y está un mes. Yo estoy feliz, ya me adapté. Esto es una maravilla y lo que llevan es un mes haciendo turismo en el país nuevo. Claro, porque estás viviendo como turista, estás conociendo. Después que pase un mes, que conozcas todo, que se acabe la novedad, es cuando realmente empieza el proceso de adaptación y de negociación, ¿no? Entonces, como todo proceso, les digo, tiene etapas y tiene que tener un fin. ¿A qué me refiero con esto? A que desde el punto de vista saludable, uno tiene que llegar a un momento en el que pueda registrar bienestar emocional, pueda registrar satisfacción respecto al hecho de estar viviendo en un país nuevo. Las comparaciones entre lo que yo tenía en mi zona de confort en mi otro país y lo que tengo ahora no pueden ser constantes, no pueden estar todo el tiempo allí para tener una adaptación sana. Así como la nostalgia, los sentimientos de tristeza, de melancolía, de nostalgia, pueden estar presentes, pero tienen que disminuir en su frecuencia. Eso no puede estar a la orden del día. Es decir, si yo todo el tiempo estoy comparando, estoy todo el tiempo diciendo, pero en mi país era mejor o era peor y era mi país, y eso me genera siempre un sentimiento de nostalgia, eso tiene que tener un fin, digamos. Ahí estamos hablando ya de una situación de desagrado que puede conllevar otros síntomas y otras manifestaciones clínicas, pero lo que quiero decir es que es un proceso que tiene que tener un fin y como lo comentamos aquí en la última lámina, que me parece que era como representativa de lo que estábamos diciendo, se aceptan las diferencias y se amplía o se sale de la zona de confort y el mensaje es, no estamos diciendo que va a ser fácil, pero valdrá la pena. Es decir, es un proceso que va a valer la pena, cada quien tiene que hacer los balances al final del día, al final del tiempo correspondiente, pero es un proceso que va a ser difícil y de entrada eso hay que tenerlo claro. Y el estar preparados para este tipo de procesos, sobre todo cuando se trata de las migraciones desde el punto de vista voluntario, me parece que es fundamental. Y lo digo porque yo en consulta recibí a muchas personas que se fueron de Venezuela de una manera bastante impulsiva, sin pensarlo. Simplemente encontraron la oportunidad o se buscaron la oportunidad de manera voluntaria, pero sin ningún tipo de preparación emocional acerca de lo que eso representaría. Y eso siempre les trajo consecuencias al momento de llegar al país nuevo. Eso, como todo duelo, hay que vivirlo. Es decir, no nos podemos saltar todo el proceso. Entonces, esas son como las ideas que queríamos compartir con ustedes. Se nos ocurren más ejemplos, incluso de conexiones entre estos dos conceptos, pero pensamos que, bueno, que sería interesante como escuchar la percepción de ustedes, si quieren comentarnos algo, si quieren añadir algo a nuestra presentación. Y bueno, gracias. Estela. Bien, sí, queremos abrir este espacio ahora para alguna pregunta. Sí. No sé con quiénes estamos en este momento. Hola, yo abro acá mi micrófono, bueno, un poco viendo que tenemos acá a Ernesto y a Markel, pues bienvenidos. Markel en este caso que no lo habíamos visto antes. Y bueno, chicas, muchísimas gracias por la presentación. Si alguna persona quiere comentar algo, si no, en algún momento me gustaría hacer una preguntita, una reflexión de mi parte. Ajá, aquí hay alguien, vamos a ver. Markel. Perdón, yo les voy a pedir que abran la cámara para tomar una foto.
¿Sí me oyen? Sí, sí, Sí. no sé. Hola, Markel. Buenos días, Markel desde Hola, Panamá. hola, sí, estoy en un sitio con mucho ruido, no sé si me escuchan bien Sí, y muy bien. pudiese. Sí. Súper Qué bien. bueno, qué bueno, gracias. Disculpen, es que me agarró esto en la calle y me senté en un café y me conecté como pude para estar presente. Me gustó mucho toda la información que presentaron y me toca personalmente, estoy exactamente conectado desde Panamá y soy migrante. Y también comprendo muy bien pues todos los procesos que se viven en esto, ¿no? De la migración, de perder las redes, de rehacer los vínculos y todo lo que esto implica y significa. Me parece que dieron con un tema muy relevante, muy importante. Y en mi caso, solamente una inquietud que quiero plantearles y es que hay mucho desafío en esto de ser migrante y así como uno se encuentra muchas oportunidades, personas que de pronto se hacen cercanas de un día para el otro en esta situación de volver a rehacer los vínculos, eh, también existe resistencia a veces en los entornos nuevos en los que uno habita. Obviamente mi trabajo ha sido no conectarme con esa resistencia, no darle energía a esa resistencia, pero es un hecho que a veces existen manifestaciones adversas simplemente por nacionalidad o simplemente por diferencias culturales, en donde uno puede sentirse, bueno, yo en lo personal quizás no he sido afortunado, no he tenido una experiencia de rechazo personal dirigida a mí, pero sí a mi gentilicio, ¿no? ¿Cómo se califica un gentilicio? ¿Cómo se califica una cultura? El hecho de ser venezolano en mi caso, o de ser colombiano, o de cualquier otra nacionalidad. Y cómo eso que significa en el fuero, en el ámbito más colectivo, más comunitario, puede afectarme también en mi psique y en mi ámbito individual e íntimo. Como de pronto un día salgo a la calle y si me subo un taxi trato de disimular mi acento o trato no decir de dónde vengo, porque pienso que puedo molestar solamente por el hecho de decir que nací en un país, ¿no? Obviamente eso me lo sacudí rápidamente y ahora al contrario soy muy conversador, pero al principio en algún momento, ya tengo 3 años de haber migrado, eso me afectó y eso afecta mis posibilidades expresivas y mis posibilidades de bienestar. Entonces quería saber si tienen alguna reflexión sobre eso y agradecerles mucho por el tema que traen y que es un tema muy importante y muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti Sí. por el aporte. Bueno, si querés, Sandra, yo cortito algo que pienso al respecto, que era un Sí, poco yo lo que también. hemos traído hace un rato, con esta cuestión de los factores psicosociales, ¿no? Que muchas veces, a pesar de que yo quisiera, por ejemplo, salir de la zona de confort, el entorno al que llego, ¿sí? Puede generar respecto al colectivo del cual vengo ciertos prejuicios, ¿sí? Donde se vuelve salir de la zona de confort muy difícil, porque la situación en el medio, como decía Sandra, de repente conseguir ciertos apoyos, conseguir una medicina estando en el país, o poder presentarme con de repente el estatus que yo traía previo, se vuelve realmente difícil porque a dónde llego necesito construir, reelaborar una identidad, porque eso que yo represento de repente no tiene cabida. Entonces pensamos un poco eso, esta cuestión de que a veces el optimismo de salir de la zona de confort, ¿sí? Cuando se vuelve así como algo simplemente optimista, no repara en la dificultad que muchas veces eso conlleva. Que sin duda, como decís vos, las personas después nos sacudimos eso y finalmente logramos trascenderlo. Eso, estuvimos sí conversando sobre eso también, Marque. Sí, sabes, Markel, que gracias por tus palabras y lo que estás comentando me llama la atención porque a mí en un inicio me pasaba lo contrario. Es decir, así como a lo mejor tú al inicio querías como disimular un poco por múltiples razones que no eras de allí, para mí era como muy oportuno cada vez que yo me encontraba con alguien, hacerle saber que yo acababa de llegar aquí, que yo era venezolana, que yo estaba aprendiendo a hablar inglés. O sea, para mí era como una manera de presentarme, como yo acabo de llegar aquí. Y creo que uno tiene que tener muy consciente en qué punto en ese continuo se encuentra uno.
desde el punto, porque he visto unos ejemplos increíbles aquí, desde el, déjame decirte que soy distinto a ti y estoy aprendiendo, un poco ingenuo a mi parte también, hasta el punto de, ya va, déjame disimular un poco, que no noten que no soy de aquí. ¿Y por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, para mi hija, que está en el colegio, que está hablando inglés mejor que yo, era súper interesante, es súper interesante ver cómo ella hace todos los esfuerzos posibles por adaptarse en su colegio. Ella está hablando inglés maravilloso. Mi hija utiliza los modismos. Mi hija está tratando de apropiarse de lo que le está brindando este contexto, ¿sí? Sin estarle diciendo a todo el mundo todo el tiempo que ella es venezolana. Y yo me di cuenta que yo estaba como en el lado opuesto. Y yo creo que sanamente uno tiene que encontrar un punto intermedio, que es lo que yo decía de la valija entre lo que saco y lo que meto y lo que llevo. Porque tú no tienes que avergonzarte del lugar del que vienes, pero tampoco tienes que estar todo el tiempo tratando de adaptarte, perdiendo cuál es tu identidad. O sea, es una posición muy personal la que te estoy diciendo, pero he visto gente aquí de origen, por ejemplo, muy latino, mexicano, que no les han enseñado español a sus hijos, y yo noto que con vergüenza hablan el español en voz alta con sus hijos, porque tratan de hablar el inglés sea de la manera que sea, y eso a mí me llama mucho la atención. Yo con mi hija hablo español en todas partes, ¿sabes? Entonces, es como un punto intermedio entre cuánto muestro lo que traigo y cuánto no. O sea, ¿cuál es el punto intermedio? O sea, a lo mejor me extrañé un poco, pero tocaste algo que para mí ha sido como clave. ¿Dónde me ubico? O sea, me estoy reexaminando y ¿dónde me ubico? ¿Acabo de llegar o ya soy de aquí porque utilizo varios slangs o porque hablo unos términos y como hamburguesa? No, ¿sabes? No. Eso es lo que iba a decir. Bueno, muy interesante todo. Gracias, Sandra. Gracias, Estela. Gracias, Sioni. Sioni desde Barcelona, España. Estela desde Uruguay. Sandrita desde California. Márquez de Panamá. Yo desde Bogotá. Estoy seguro, es un conversatorio, un webinar que seguramente muchas personas se van a identificar con lo que aquí se ha dicho. Estos son sentimientos que se tocan. Particularmente yo, bueno, la invitación, antes de decir algo más, la invitación es que en esa zona de confort, que es el tema el tema principal y la migración, que esa zona de confort donde uno se ubica y que se atreve a salir de ella, es una invitación que cuando salgamos de ella, el resultado sea, estando fuera de la zona de confort, sentir que ya la expandimos, que ya esa parte que para nosotros era emocionante y que no sabíamos qué, ya la hagamos parte nuestra y que sea una parte de nuestra zona de confort y así seguir atreviéndonos a salir para expandir nuestra zona de confort. Seguro que nos vamos a identificar con todo lo dicho porque cuando los oigo y pienso yo que estoy aquí en Bogotá y salgo a la calle y converso con personas que han de otros lugares, una de las preocupaciones que ellos manifiestan es que ellos van a buscar recursos para vivir, unos dicen para sobrevivir, entonces empiezan a buscar empleos, emplearse, y cuando lo consiguen, pues siempre hay alguien que se le acerca y le dice que le están desplazando los lugares que son propios de ellos para trabajar, que uno le está quitando el trabajo. Cosas de ese estilo y muchas otras cosas que ustedes han comentado. Y cuando uno ve un latino, y en mi caso que soy venezolano, que lo oigo, paso y lo oigo, es la tendencia, y lo hago, a devolverme y preguntarle, ¿de dónde provienes? Hay como una más cercanía de que cuando uno está en su territorio, en la patria donde uno nació, que uno anda como más desprevenido, sin tomar en cuenta las personas del lado. Aquí tú estás pendiente, estás con todos los sentidos al giorno para comunicarte, porque sabes que hay personas que con esta diáspora venezolana que se disparó por lo que sea, anarquía, por lo que sea,
por lo que fuese, Venezuela ahora está sembrada en todo el mundo, en todo el planeta. Y así otros latinos, así también Colombia, y así otros países. Entonces tú te das cuenta de que tienes que ser uno contigo mismo y con los demás, que es lo que yo llamo expandir la conciencia para entrar en felicidad, ser uno con todo y adaptarte, porque es lo hermoso que nosotros tenemos como seres humanos, que somos adaptables, porque somos seres cósmicos, no somos seres de un solo sitio, sino donde nos ubiquemos, allí estamos y fluimos. Entonces, bueno, la invitación es esa, es expandir la zona de confort, atreviéndonos a salir de ella para hacer lo que antes era emocional o tabú para nosotros, hacerla parte de nosotros. Gracias. Ernesto, buen día. Buen día, ahí ¿De conseguí dónde cámara. estás? Yo estoy en Uruguay. Bueno, nada, estuvo re interesante la charla. Son temas que a mí, o sea, si bien yo no los estudio, me tocan bastante de cerca, ¿no? El tema de salir de la zona de confort. Estuvo buenísimo, verlo en las migraciones, entender la relación que quisieron plantear Sandra y Estela entre zona de confort y migraciones. Me pareció genial ese relacionamiento, que yo antes, cuando empezaron a tratar el tema, cuando me comentó Estela el tema que iban a tratar, dije, ¿y esto por dónde viene? Me encantó ver la relación y me encantó ver las consideraciones al proceso, ¿no? De hacer una cosa que no sea traumática para el migrante o para cualquier persona queriendo salir de la zona de confort. Está bueno saber que, o sea, está bueno entender también un poco el papel de un coach ahí, que hay personas que saben acompañar a gente a salir de la zona de confort y saber que uno puede contar con esa gente también, ¿no? Así que nada, buenísima la charla y ta. Yo lamentablemente en breve ya me tengo que bajar porque estoy terminando mi hora de almuerzo. Como notarán, estoy en la oficina, así que agradezco por la charla, agradezco por la oportunidad y bueno, felicitaciones a Sandra y a Estela por el trabajo que hicieron. Ernesto, Gracias. aguanta un momentico Gracias. para la foto. Sí, Bueno, sí, Rosana, dale. si puedes activar el video, bienvenida. Voy a tomarla, pero les advierto que he tomado varias. Listo, fotografiados. Ok. Qué bueno. Ahí que Oye, me saqué las manos de la cara. no nos avisaste para posar. Yo tenía unas poses ensayadas, una cosa, Yo bueno, no me estaba importa. tapando la cara. Soy experta en Photoshop. Listo. Eso sí es. Dice Markel. Rosana, sí, Gracias. no sé si Gracias, Ernesto. quiere compartir algo. No sé si tiene activado el micrófono. Rosana, tu micrófono está cerrado. Ábrelo. Bueno, en fin. Qué divino. Bueno, gracias, muchachos. Esto es un abreboca de lo que somos nosotros, de lo que proyectamos nosotros como seres humanos, con la excusa de congregarnos en una escuela. Es manifestar las diferentes culturas propias, individuales de la región, del país. Es emocionante estos encuentros porque nos une. Entonces yo les agradezco todo el trabajo hecho y de parte de nuestra escuela, pues la ISCD, felicitaciones. Gracias, Bueno, Felipe. muchas gracias. Y sin duda es un tema apasionante del que podríamos seguir hablando. Como decís vos, Felipe, es un abreboca. Gracias a la escuela por permitirnos ponernos a pensar en esto, a salir también de nuestra zona de confort, al poner a pensar y esto que decías tú, ¿no? Expandirnos hacia algo más
Así que bueno, gracias y muy, muy feliz de compartir este proceso contigo, Sandra, que venimos muy bien, y Markel, también bienvenido al trío. Sigamos creciendo y expandiendo. Sí. Gracias a todos, gracias a ustedes. Felicidades a las dos. A mí me ha gustado muchísimo, un pequeño comentario, me ha gustado muchísimo la relación de zona de confort y migración. Y efectivamente, bueno, como lo hemos manifestado los que estamos acá, pues lo hemos vivido, ¿no? Me gustó mucho la relación, y me preguntaba cuando conversaban sobre el miedo, sobre qué decisiones tomaba el que había migrado. Yo me preguntaba cuántas veces en nuestras vidas o qué otras cosas en nuestras vidas te parecen a migrar, o qué tanto migramos en nuestra vida constantemente, ¿no? Qué tanto nos toca afrontarnos a los cambios, y que definitivamente pues la vida está en constante cambio. Y me venía un poco esa pregunta. Así que me invitaron a reflexionar y asociarlo con otras áreas. Qué bueno. Sí. De hecho, salir de la zona de confort, yo lo siento hoy como una migración. Es decir, como muy parecido. Por la idea de la zona, del espacio. O sea, parece que uno estaría migrando. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo migrar? Está bueno. Gracias, Sioni. A ustedes. Gracias. Hola, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Yo me quiero atrever a decir una última cosa, y disculpen, pero este último comentario de que otras situaciones se parecen a migrar, ay, me despierta otras ideas, ¿no? Solamente otro enfoque. Migrar es, y salir de la zona de confort también es traspasar fronteras, es ir más allá de la frontera. Y yo he estado reflexionando mucho últimamente sobre el tema de las fronteras, como líneas que son imaginarias, que nos dividen, pero también cuando me acerco a la frontera abro la posibilidad de encontrarme con quien está del otro lado. Y todos tenemos en la vida situaciones que son situaciones de frontera, que son situaciones que pueden ser límites, que son situaciones que me ponen a prueba, que nos llevan a la frontera de lo que yo creía que eran mis capacidades, o de lo que yo creía que eran mis posibilidades. Y bueno, ahí hay también esa presencia del miedo muchas veces, ¿no? Cuando estoy frente a esa frontera. Entonces yo también me quedo con una reflexión en torno a ese elemento fronterizo que todos tenemos, porque todos necesitamos límites en la vida. Exacto. Y todos también en la vida apostamos por a veces poderlos traspasar y poderlos superar. Entonces no sé si es una cosa dialéctica, no sé, pero me moviliza también después de esta presentación de ustedes. Eso quería comentar. Gracias, Markel. Bueno, Sandra, si vas a decir algo más para cerrar la grabación. No, creo que no. Por ahora no. Cerramos y nos quedamos. Bien. Bueno, chao gente, y muchas felicitaciones de vuelta. Gracias, Ernesto, gracias. Gracias por conectar. Estás invitado para la próxima. Bueno, espero que me avisen. Seguro. Chao. Chao.